Esa mañana, el sol apenas despertaba cuando una voz suave cruzó el aire como un suspiro antiguo. No venía de ningún lugar visible, pero todos podían sentirla, como si hablaran directamente a su corazón. Era una voz que no gritaba, pero tenía el poder de detener el pensamiento más ruidoso. Decía palabras simples, pero algo en ellas hacía que todo cobrara sentido. En un valle rodeado de montañas grises, vivía un anciano al que todos llamaban el sabio. No tenía riquezas ni discípulos, pero su presencia calmaba incluso al viento. Cada día se sentaba junto a un árbol viejo, y desde allí observaba el paso de la gente. Algunos se detenían para escucharlo, otros simplemente lo miraban con curiosidad y seguían su camino. Él nunca insistía, solo hablaba cuando alguien llegaba con hambre de entender y no solo de oír. Aquella mañana, un joven campesino se acercó con los ojos llenos de preguntas. Había trabajado toda su vida sin descanso, pero en su corazón sentía un vacío que no podía llenar. «Maestro», dijo, «¿por qué la vida parece tan incierta? A veces hago lo correcto y nada mejora, otras me equivoco, y aún así las cosas salen bien». El sabio lo miró en silencio durante un largo momento. Luego sonrió con una calma que parecía eterna y respondió: «La sabiduría comienza cuando dejas de buscar respuestas rápidas». El joven frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. El sabio señaló el suelo y dijo: «Mira esta tierra. Si siembras una semilla hoy, no recogerás fruto mañana. Primero debe romperse dentro de la oscuridad. Solo entonces podrán hacer algo nuevo». El muchacho guardó silencio, observando cómo unas hormigas cruzaban entre las raíces. Comprendió, sin entender del todo, que la paciencia era una forma de inteligencia. El sabio prosiguió: «La sabiduría no está en saberlo todo, sino en aprender a escuchar. Hay quienes caminan por el mundo creyendo que lo ven todo, pero no miran lo que importa. Hay quienes hablan sin pausa, pero no dicen nada. El sabio es aquel que se detiene, observa y entiende que cada cosa tiene su momento». El joven asintió lentamente, dejando que las palabras se hundieran en su mente como gotas de lluvia suave. El anciano cerró los ojos por un instante y respiró profundamente. «El principio de la sabiduría», dijo con voz firme, «es el respeto. No el miedo que paraliza, sino el respeto que despierta. Cuando respetas la vida, escuchas sus señales. Cuando respetas la verdad, no te dejas llevar por la mentira. Y cuando respetas a los demás, descubres el valor de la humildad». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el viento mismo se negara a moverlas. El joven sintió algo distinto en su pecho. Recordó los días en que se enfadaba por lo que no podía cambiar, las veces en que habló sin pensar, y comprendió que había vivido sin escuchar. «Entonces, ¿la sabiduría nace del respeto?», preguntó. El sabio respondió: «Sí, porque solo quien respeta puede aprender. El corazón arrogante nunca escucha, y el corazón sabio nunca deja de hacerlo». Su voz sonó sencilla, pero tenía la fuerza de una verdad que había sobrevivido a muchas generaciones. Mientras conversaban, el cielo comenzó a llenarse de luz. Los primeros rayos del sol tocaron el árbol, y el rostro del anciano se iluminó. «Nada crece bajo el sol sin recibir antes la sombra», dijo en voz baja. «Así también el alma. No temas los momentos oscuros, porque ahí tu raíz se fortalece». El joven miró el horizonte y sintió que algo dentro de él también despertaba. Era como si por fin entendiera que las pruebas no eran castigos, sino maestros silenciosos. El sabio tomó una pequeña piedra y la colocó en la mano del joven. «Guárdala», dijo, «para recordar que lo fuerte no siempre es lo grande. Lo grande se lleva el aplauso, pero lo fuerte sobrevive al tiempo. Sé como una roca, humilde por fuera, firme por dentro». El muchacho observó la piedra con cuidado, notando su sencillez, y la guardó en el bolsillo como si llevara consigo una promesa. Durante un rato, ninguno habló.
Solo se escuchaban los pájaros y el crujir de las hojas. «Maestro», dijo el joven finalmente, «¿cómo sabré si estoy viviendo con sabiduría?» El sabio lo miró con ternura. «Cuando sientas paz, aunque no tengas todas las respuestas. Cuando elijas el bien, sin esperar reconocimiento. Cuando perdones, no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre». Sus palabras eran como un río manso, que avanza sin prisa pero nunca se detiene. El joven sonrió por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que la sabiduría no era una meta, sino un camino que se recorre día a día. «Entonces debo aprender a caminar despacio», murmuró. «No solo despacio», corrigió el sabio, «sino atento, porque el sabio no mira solo el camino, también mira donde pisa». Esa frase quedó grabada en su mente como un fuego suave. Sentía que, por fin, el ruido del mundo comenzaba a apagarse. El anciano se levantó con lentitud, apoyándose en su bastón. «Recuerda esto», dijo antes de marcharse. «Lo más valioso no es entenderlo todo, sino aprender a vivir con lo que todavía no entiendes. Porque la verdadera luz no destruye la oscuridad, la revela». Luego caminó hacia la colina, donde el sol ya bañaba todo de oro. Su figura, pequeña y silenciosa, se fue perdiendo entre los árboles. El joven se quedó solo, con el sonido del viento y el peso leve de la piedra en su mano, pero ahora sabía que no estaba vacío. Dentro de él, algo nuevo comenzaba a crecer, una sabiduría que no pedía respuestas, sino presencia. Cerró los ojos y respiró profundo, dejando que el rumor del valle lo envolviera. En ese instante, el mundo parecía distinto, como si todo estuviera en su justo lugar. Cada día, desde entonces, el joven regresó a ese árbol, ya no para hacer preguntas, sino para escuchar. Escuchar el silencio, los pájaros, los pensamientos, la vida misma. Comprendió que la voz que había oído no venía solo del sabio, sino de algo más profundo. Y así, en medio del valle tranquilo, nació en su corazón el verdadero principio del entendimiento. A veces, la sabiduría no llega como un relámpago, llega lenta, como el amanecer. Te toca una vez y vuelve cuando estás listo, porque aprender a escuchar es, y siempre será, el inicio de todo camino que vale la pena recorrer. Y, mientras el joven miraba el horizonte, comprendió que esta historia apenas comenzaba. La ciudad despertaba con el sonido de los carros, el murmullo de la gente y el olor fresco del pan que salía de los hornos. Las calles se llenaban de pasos apurados, miradas distraídas y voces que se mezclaban unas con otras. Nadie reparaba en el viento que recorría los rincones, ni en la brisa que acariciaba las esquinas con suavidad. Pero ese día, entre el ruido del mundo, algo distinto comenzó a escucharse. Era una voz, clara y firme, que no venía de ningún lugar visible. No gritaba, pero todos podían oírla si se detenían solo un instante. Algunos se asustaron, otros pensaron que era su imaginación, y unos pocos se atrevieron a escuchar. Decía cosas simples, pero cargadas de una fuerza que atravesaba el alma. Palabras que hablaban de elección, de tiempo y de camino. Entre la multitud, una mujer de rostro cansado se detuvo. Había pasado años trabajando sin descanso, sintiendo que su vida se consumía en los mismos días repetidos. Aquella voz la llamó por su nombre, y ella se giró buscando. No vio a nadie. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta llegó como una brisa que la envolvió. «Soy la sabiduría, y grito por las calles, porque muchos se han olvidado de escuchar». El viento levantó hojas secas mientras las palabras se esparcían por la ciudad. «Yo estaba con ustedes desde el principio», decía la voz, «pero pocos me encontraron, porque buscaban oro y no verdad. Los días se han vuelto más rápidos, pero los corazones más duros. ¿De qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas?». La mujer cerró los ojos y sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de tristeza, sino de revelación. Cerca de allí,
Un comerciante escuchó la misma voz mientras contaba sus monedas en el puesto del mercado. Alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿Por qué hablas de sabiduría?», dijo. «El dinero es lo que hace que el mundo se mueva». Pero la voz respondió con calma. «El dinero compra cosas, no descansos. Llena las manos, pero vacía el alma cuando no sabes usarlo. El sabio no es quien tiene más, sino quien necesita menos para vivir en paz». El hombre se quedó mirando sus monedas, y por primera vez no se sintieron tan pesadas como antes. La voz siguió moviéndose entre los callejones, los techos, las plazas y los templos. Cada palabra encontraba una historia, cada frase tocaba una herida. «Escúchenme, hijos de la tierra», susurraba, «porque las decisiones tienen raíces, y lo que siembran hoy será sombra o espina mañana». Algunos fingían no oírla, cerrando los oídos con el ruido del trabajo, del orgullo o de la distracción. Pero otros, los que habían empezado a sentirse vacíos por dentro, se quedaban quietos, como si esa voz les hablara desde un lugar muy cercano. En una esquina, un niño miraba a la gente pasar con atención. Era pobre, pero sus ojos tenían una luz que pocos conservaban. Escuchó la voz y sonrió, sin miedo. «Yo te oigo», dijo suavemente, y la voz respondió. «Eres sabio, pequeño, porque escuchas antes de hablar». El niño asintió y continuó su camino, sin saber que en su inocencia llevaba más verdad que muchos adultos. El sol subía alto en el cielo, y la ciudad parecía más inquieta. Algunos comentaban entre murmullos sobre la extraña voz. Otros decían que eran fantasías, pero una anciana, sentada en la entrada de su casa, miró al horizonte y dijo: «No es nueva. Esa voz nos visita desde el principio de los tiempos, solo que ya no la reconocemos». Nadie la escuchó, pero ella sonrió, sabiendo que aún quedaban oídos dispuestos. La voz se hizo más fuerte entonces, como un eco que nacía del suelo mismo. «¿Hasta cuándo despreciarán el consejo?», preguntó. «¿Hasta cuándo cambiarán la verdad por ilusiones?». Su tono no era de enojo, sino de tristeza. Una tristeza que solo puede tener quien ama profundamente. «Yo clamo antes de que llegue la tormenta, pero ustedes prefieren reír bajo el trueno». Y aunque muchos siguieron su camino, el sonido quedó grabado en la memoria de todos. Un joven artesano que había perdido la esperanza de crear algo valioso, dejó caer sus herramientas al suelo. Cerró los ojos y escuchó con atención. «He vivido para trabajar sin encontrar propósito», pensó. «¿Qué espera la sabiduría de mí?». La voz le respondió: «No te pide grandeza, te pide verdad. Haz lo que haces con amor, no para ser visto. La obra pequeña hecha con alma ilumina más que la grande creada por orgullo». El joven alzó la vista y vio su taller de otra forma, lleno de posibilidades, lleno de sentido. La voz continuó hablando, pero no con palabras humanas. Se volvió silencio que tocaba la conciencia, luz que quemaba la indiferencia. Algunos lloraron en secreto, otros sonrieron con humildad. La ciudad, por unos momentos, se volvió un espejo donde cada uno se vio tal cual era. En ese reflejo, brillaba la verdad que todos habían olvidado, que escuchar a la sabiduría era escucharse a uno mismo. Al caer la tarde, la voz comenzó a desvanecerse. Las sombras se alargaron sobre las calles, y la mujer de rostro cansado volvió a su casa. Llevaba dentro un fuego suave, una calma que no había sentido en años. Sabía que no podía explicar lo que había oído, pero sí vivir de otro modo. El comerciante cerró su puesto antes del anochecer, no por falta de clientes, sino porque quería regresar a casa con su familia. El viento volvió a recorrer la ciudad, más silencioso que antes. Solo unos pocos lo notaron, los que habían cambiado. La voz no desapareció, solo se ocultó en los pequeños gestos de cada día, en la risa honesta, en la palabra amable, en la decisión correcta a tiempo. La sabiduría ya no gritaba,
susurraba dentro de quienes la habían escuchado. Y así, en una ciudad que creía haberlo visto todo, la voz que nadie veía dejó un rastro invisible pero eterno. Porque la sabiduría no vive en los templos ni en los libros antiguos. Vive en las calles, en las manos que ayudan, en los corazones que deciden escuchar antes de hablar. Y mientras la noche caía lentamente, un eco permaneció intacto entre las sombras. Quien escucha la verdad nunca volverá a ser el mismo. La ciudad durmió tranquila aquella noche, sin saber que había sido tocada por algo antiguo y sagrado. Una enseñanza que no se enseña con palabras, sino con presencia. Porque la voz de la sabiduría no necesita multitudes para ser oída, solo necesita un corazón dispuesto, y en algún rincón, bajo la luna callada, esa voz seguía aguardando al siguiente que quisiera escuchar. Caía la tarde cuando el cielo se tiñó de un color dorado que parecía arder en silencio. El aire olía a tierra y a decisión. Frente a un cruce de caminos, dos sendas se abrían en direcciones opuestas. Una recta y tranquila, adornada con árboles firmes. La otra brillante y ruidosa, cubierta por luces que engañaban al ojo pero vaciaban el alma. Un hombre joven se detuvo ante ellas. Venía de un largo viaje lleno de errores y promesas incumplidas. En su corazón había cansancio, pero también deseo de encontrar luz. A su alrededor, el mundo le ofrecía voces distintas, y cada una le pedía algo diferente. De la senda tranquila se oía una voz profunda, pausada, como el murmullo del agua que ha aprendido a esperar su curso. Decía: camina conmigo y aprenderás a encontrar paz, incluso cuando el mundo no entienda tu paso. De la senda brillante, en cambio, salía una risa seductora, cargada de promesas inmediatas. Ven conmigo, y nada te faltará. Aquí todo es rápido, fácil y dulce. El joven miró una y otra con corazones enfrentados. Había aprendido que la vida siempre ofrece dos voces, la que guía y la que distrae. La primera susurra en la calma, la segunda grita en la prisa. Ninguna obliga, pero ambas esperan. En su mente recordaba las palabras que un día oyó del sabio: el justo mira más allá del hoy, mientras el necio solo busca apagar su hambre del momento. El joven cerró los ojos, buscando consejo en su interior. Imaginó los rostros de aquellos que lo habían aconsejado con verdad, y también los ecos de quienes lo llevaron al error. Comprendió que cada decisión deja huellas invisibles, pequeñas marcas en el corazón que luego definen el rumbo. No hay camino equivocado que termine bien, murmuró, solo caminos equivocados que lucen bien al principio. Entonces, recordó algo más, la voz de la sabiduría que había oído tiempo atrás en la ciudad. Hablaba sobre raíces y sombras, sobre decisiones que nacen del alma y no del deseo. El justo no elige porque todo esté claro, decía aquella voz. El justo elige aunque no vea más allá del primer paso. Con eso en mente, respiró hondo y miró el horizonte desconocido. Tomó piedras del suelo y las sostuvo en la mano, una por cada camino. La del camino brillante era ligera, suave, casi perfecta. La del camino tranquilo, en cambio, tenía bordes duros, peso, imperfección. Eligió la segunda. Sintió que ese peso era justamente lo que necesitaba, algo que lo anclara a la verdad y no solo a la comodidad. Mientras avanzaba, notó que cada paso exigía paciencia. El suelo era irregular, el aire más frío, las señales escasas. Pero dentro de él crecía una paz que no había sentido en años. No era la comodidad del descanso fácil, sino la serenidad de saber que estaba caminando hacia algo real. Detrás, el brillo del otro camino seguía tentando, pero ya no lo necesitaba. Mientras tanto, por el sendero brillante caminaba otro hombre. Su andar era rápido, confiado, lleno de risas y promesas. Cada paso parecía fácil, pero su corazón se llenaba de vacío. A cada instante debía buscar más destellos, más ruido, más cosas para no sentir el silencio.
No sabía que estaba perdiendo su alma en cada deseo satisfecho. La sabiduría lo miraba en silencio, sin juzgar, pero con tristeza. En el camino del justo, el joven encontró una anciana sentada junto a un pozo. Ella lo saludó con una mirada llena de comprensión. «Llevas poco andado», dijo, «pero ya elegiste bien. Este camino no promete velocidad, promete profundidad». Él sonrió, agradecido, y le preguntó si el final del camino sería bueno. La anciana contestó, «No busques el final, busca el crecimiento. Lo bueno no está al final del camino, sino en cada paso que eliges dar con justicia». Siguieron conversando mientras el sol se extinguía. La anciana le habló de los necios que se ríen del consejo, que tropiezan no por falta de suerte, sino por exceso de orgullo. «El necio cree que todo gira en torno a él», explicó, «pero el justo sabe que es parte de algo mayor. El uno se mira en el espejo, el otro mira por la ventana». El joven guardó esas palabras como un tesoro, sabiendo que lo acompañarían cuando el camino se hiciera oscuro. Pasaron los días, y ambos hombres siguieron sus sendas. El necio empezó a notar que las luces que antes lo guiaban se apagaban una a una. Detrás del brillo venía la sombra, y detrás de la sombra el vacío. Se sintió engañado, pero aún más, se sintió solo. Quiso volver, pero el suelo bajo sus pies había cambiado, y ya no recordaba cómo se escuchaba la voz que antes lo llamaba. El justo, por su parte, avanzó con esfuerzo, pero su alma se fortalecía. Había aprendido a no quejarse de la lentitud ni de la fatiga. Comprendió que la sabiduría no se daba en un instante, se tejía con cada paso paciente. En su silencio comenzó a oír el mundo de una forma nueva. El canto de los pájaros, el susurro del viento, el eco de su propia fe. Un día, los caminos se cruzaron una vez más. El necio, cansado y confundido, se encontró frente al justo. Sus ropas lucían limpias, pero su mirada estaba vacía. «¿Cómo supiste elegir?», preguntó con voz rota. El justo respondió sin soberbia, «No lo supe, solo escuché más al corazón que al ruido». Aquella frase le pesó más que el silencio. El necio deseó poder volver al inicio, pero el tiempo no retrocede para quien no escucha cuando puede. Sin embargo, el justo lo miró con compasión y le ofreció agua de su vaso. «Aún puedes aprender», le dijo, «porque la sabiduría no cierra las puertas, solo espera a quien se atreve a volver». Por primera vez, el necio bajó la cabeza, comprendiendo que incluso un nuevo comienzo exige humildad. El sol se escondió, y el paisaje tomó un tono dorado y sereno. El justo siguió caminando, ya sin prisa, sabiendo que el camino correcto no siempre es el más corto ni el más cómodo. Sabía que el valor de cada paso no está en llegar, sino en permanecer fiel a la verdad que te guía. En su corazón, la voz de la sabiduría sonó una vez más. «Camina con prudencia, y tus pasos te llevarán hacia la vida». Detrás, el otro hombre comenzó a caminar también, más despacio esta vez, con la mirada limpia. Ambos, distintos y semejantes, desaparecieron en el horizonte, mientras el cielo se fundía con la tierra en un resplandor suave. Porque al final, el camino del justo no es el de la perfección, sino el de la escucha, la esperanza y la renuncia al ruido. Y, aunque parezca solitario, es el único que realmente conduce a la luz. A veces, no se trata de saberlo todo, sino de elegir bien una sola cosa, quedarse donde la verdad hable más fuerte que el miedo. Y cuando eso ocurre, el alma encuentra reposo, el camino se vuelve claro, y el corazón, finalmente, aprende a ver. La historia continúa, porque cada alma, tarde o temprano, llega al mismo cruce, y la voz de la sabiduría vuelve a llamar.